Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a este cuarto episodio de Japón Oculto, este podcast en el que lo que intentamos es descubrir nuevas y desconocidas facetas sobre Japón. Yo soy David Vargas y hoy nos espera un programa muy del otro mundo, dedicado a los yokais, a esos seres del más allá japoneses que, sin embargo, viven también en nuestro mundo. ¿Estáis preparados para un viaje lleno de criaturas que pueden causar espanto, pero que a la vez son apasionantes? Esto es Japón Oculto. Comenzamos. Os he preguntado, como hago siempre para el inicio de todos los programas, ¿cuáles son vuestras criaturas de este tipo favoritas? ¿Cuáles son vuestros yokais favoritos? Y me habéis respondido, me habéis dicho muchos los kitsune, esos yokai que comparten tanto, ¿no?, con los zorros que todos conocemos y que tienen su vertiente malvada, que son esos kitsune de pelaje anaranjado y que podemos encontrar en tantas leyendas, ¿no? Que viajeros desafortunados se los encuentran por los montes, transformados en bellas mujeres que se dedican a engatusar, a engañar a los hombres para aprovecharse de ellos de alguna manera, incluso consumiéndoles, casi como vampiros, su propia energía vital, alimentándose de ellos. Es una figura muy famosa del folclore japonés que a la vez tiene su lado positivo, su lado luminoso en los Myōbu, que son también yokais de zorros, pero que en vez de servir a motivos egoístas que buscan, engañar a los hombres, pues los Myōbu son todo lo contrario. Son yokais buenos, servidores de Inari, el kami de la cosecha y de la agricultura, y que se diferencian de estos otros kitsune porque tienen un pelaje de color blanco. De hecho, en la entrada de muchos santuarios sintoístas podemos encontrar estatuas de este tipo de yokai, de estos kitsune, que son de pelaje blanco porque son estos Myōbu y que también llevan en la boca diversos objetos que representan algunas de las virtudes, como serían las llaves a las puertas del cielo o rollos que simbolizan el conocimiento infinito. Otro de los seres que habéis dicho que os resultan de interés es el Amabi, una criatura muy curiosa del folclore japonés, un yokai, la verdad, que es sumamente extraño. Tiene un cuerpo que, parece, ¿no?, que es parecido a una sirena. Tiene cabello bastante largo, pico de ave y un cuerpo cubierto de escamas, como si fuera un pez, pero que a la vez, curiosamente, tiene 3 piernas. Según la leyenda, dicen que sale del océano, que es ahí donde vive, que procede de sus profundidades y que su avistamiento quiere decir que se va a producir una buena cosecha o que va a haber una epidemia dentro de no mucho tiempo. Algo que según la leyenda dicen que dibujando a este ser sirve de protección contra dicha epidemia, haciendo que quienes se enfermen por ella pues se recuperen. De hecho, es curioso porque durante la pandemia del COVID-19
hubo toda una campaña en Japón de pintar a este ser y de convertirlo poco menos que en una especie de amuleto en contra del coronavirus, haciéndose viral y todo un reto para diferentes artistas y mangakas japoneses de pintar a este Amabi de diferentes formas para hacer pues una campaña de concienciación también para que la gente se quedase en sus casas e invocar esos supuestos poderes curativos de este ser en contra de las epidemias. El programa de hoy se lo dedicamos a los yokai y otros monstruos japoneses. Y para conocerlos mejor, nos acompaña Estela Ramírez, profesora, investigadora y divulgadora sobre historia, sociedad y cultura japonesas. Estela, bienvenida. Hola, muy buenas. Hola a todos y a todas. Pues cuéntanos, Estela, ¿hace cuánto tiempo empezaste a investigar acerca de lo que son estos seres? Bueno, es una buena pregunta. Yo la verdad es que desde pequeñita he sido una persona que siempre se ha interesado en criaturas que forman parte del folclore extraterrenal o paranormal de muchos países. Yo recuerdo mis estanterías estando llenas de libros principalmente de fantasía relacionada con todo este tema. Incluso para mucha gente sus primeros mangas de animes, por ejemplo, fueron sobre Dragon Ball o Sailor Moon, quizás, especialmente mi generación, que es la que nacimos en los años 90, por supuesto. Pero en mi caso, ¿no? En mi caso fueron animes relacionados con todo este tema de Toei Animation, que salieron pues en los años 70 y 80, como las historias de los hermanos Grimm adaptadas por Toei Animation. Y bueno, desde entonces ya hubo bastante interés, pero no fue hasta el periodo más de la universidad y justo posterior a que también me dedico un poco más a la divulgación y tal, que pues empecé a tener que investigar mucho más acerca de los yokais, claro. Y viendo estas adaptaciones, por ejemplo, ¿no?, de los hermanos Grimm al anime japonés, ¿qué diferencia puedes ver entre los yokai y otras criaturas mitológicas occidentales? Pues realmente hay muchísimas similitudes. Sin embargo, quizás por la historia sincrética de religiosidad, cultura y folclore que ha habido en Japón en relación al sintoísmo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo y, bueno, en definitiva, en muchos cultos diferentes, esto ha permitido que fluctuase con más naturalidad ese animismo que nosotros en la península ibérica también hemos tenido. También tenemos criaturas que han formado parte de ese animismo connatural de aquello que nos rodea, pero que en algún punto el catolicismo pues convirtió en algo hereje, ¿verdad? Algo pagano, y por lo tanto nos desvinculamos un poco a esta parte de nosotros mismos. Pero en Japón esto no ha ocurrido y esto ha permitido que los yokais estén mucho más envueltos en la sociedad japonesa actual incluso. Entonces han conseguido, ¿no?, sobrevivir a esas etapas, ¿no?, de censura. Uh-huh. Incluso ha habido épocas, ¿no?, que también los yokai atravesaron periodos, ¿no?, como de menos interés público, ¿no?, pero que aún así ahora mismo están también resurgiendo. Por supuesto. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con todo el fenómeno que hay en Internet de, bueno, recoger toda esa información del pasado, información muchas veces pues local o regional, y darle de nuevo valor, revalorizarlo, al punto de que actualmente pues Internet está lleno, hablando de no solo del Internet en Japón, de los foros japoneses, de las redes sociales japonesas, sino en todo el mundo, está lleno de creepypastas,
y leyendas urbanas japonesas que, si bien tienen un largo recorrido de muchos años, destacando, bueno, autores que han hablado de ellas como, no sé, folcloristas o antropólogos como Kunio Yanagita o Shigeru Mizuku, por ejemplo, que fue un mangaka. Y bueno, lo que ha ocurrido es nada que actualmente pues ya los tenemos mucho más presentes de nuevo, por así decirlo. ¿Es el manga lo que ha salvado también a los yokai? Por supuesto, sí, sí. ¿Y crees que algo así podría ocurrir también en España con su propio folclore? Sí, yo creo, la verdad es que no estoy tan puesta en comparación a Japón, porque pues Japón sí que es mi terreno laboral, no como es el caso de España, por mucho que yo viva aquí, pero sí que me he dado cuenta que con los años también hay un mayor y más creciente interés en todas estas criaturas que forman parte de este folclore español, español, portugués, de la parte sur de Francia también, todo lo que es la península ibérica, vaya. Y esto se ha llevado mucho a la literatura. Últimamente veo muchos libros hablando de monstruos, leyendas y, en definitiva, criaturas de nuestras tierras. Sería muy bonito si estos yokai, ¿no?, ayudasen a proteger también ese folclore español que tenemos, incluso, ¿no?, que nos inspire ese amor que tienen los japoneses por sus propias historias de fantasmas. Pero también en el periodo Edo, Estela, surgieron muchas de estas criaturas, si no me equivoco, como una forma de pasatiempo. Sí, además de pasatiempo, yo supongo, y bueno, más que suponer, sabemos que algunas de estas leyendas también surgen para precavir a muchas personas de potenciales peligros, como meterse muy profundamente en un bosque desconocido, no acercarse mucho a la vereda de un río si no sabes nadar, y bueno, en definitiva, muchas situaciones que podían ponerte en potencial peligro, y a través de estos yokai, ya fuese pues el periodo Edo o un poco antes, periodo Kamakura, Muromachi o lo que sea, pues esto permitió, ¿verdad?, que surgiesen muchos más de los que ya había, y que apareciesen también recogidos en muchas obras de literatura y artísticas, como los famosos emakimono, claro. ¿Y qué serían estos emaki, Estela? Pues nada, vendrían siendo rollos japoneses en los cuales encontramos historias que bien pueden o no estar relacionadas con yokai. Tenemos obras tan reconocidas internacionalmente como el Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu, hasta obras pictográficas en las que destacan estas criaturas, ¿verdad?, estos yokai. Yokais que también beben mucho de lo que sería mitología de países vecinos, si no me equivoco, Estela. Correcto, sí. De hecho, a mí es un tema que me encanta comentar, recordar cuando doy charlas o doy clases o lo que sea. Me encanta, pues eso, recordar a mis alumnos o a los asistentes que Japón es un país que, ya sea por influencia china, coreana o de cualquier otro país vecino asiático a su alrededor, pues ha ido integrando nuevas historias, nuevas criaturas, y dándoles sus propias características. Por ejemplo, uno de los casos que yo más comento, sino el que más en general, es el de la Krasue, aunque mi pronunciación del tailandés es pésima. Es una criatura, pues nada, que se desvincula de su cuerpo, arrastrando todos sus intestinos para, por las noches, salir a buscar sangre fresca de sus presas, lo cual recuerda bastante a la Nukekubi japonesa, ¿verdad? Qué interesante. Y también de la mitología china encontramos entre ellos a alguno de estos seres. Sí, por supuesto. De la mitología china bebe muchísimo la mitología japonesa. Yo creo que los mismísimos yurei son un perfecto ejemplo, pero por ejemplo tenemos yokais tan míticos como la famosa Tamamo no Mae, cuya historia, bueno, es una kitsune, se considera la kitsune, si no me equivoco, más poderosa de toda la historia de Japón.
actualmente contenida en la famosa Sessoseki, esa piedra rodeada por una Shimenawa que impide que su ira llegue a los ciudadanos japoneses. Pues en principio se comenta que ella ya vivió durante un largo periodo no recuerdo muy bien qué dinastía china, previa al periodo Heian en Japón. Kitsunes, Nureonas, otros yokais como Kappas, Tanukis, todo tipo de yokais. Pero Estela, vemos estas influencias de otros países en este folclore japonés. ¿Podríamos encontrar algún yokai que fuese 100% autóctono japonés? Pues definitivamente, seguramente sí que encontraríamos yokais que fuesen 100% japoneses, pero la verdad tendría que plantearme dos veces si realmente lo son o no, en el sentido de que incluso cuando no tenemos fuentes que nos hagan pensar que un yokai es 100% japonés, quizás sí encontramos algún tipo de fuente posteriormente en nuestra primera investigación que nos lleva a la contraria y nos damos cuenta de que originalmente pues ya tenía su base en otro país extranjero. Pero quizás de todas formas algunos de los mejores ejemplos sean los onryo o espíritus vengativos, que son una tipología de yurei en concreto, ya que en Japón pues tenemos onryos que sí que son de personas que vivieron, bueno, que en vida eran ciudadanos japoneses o, bueno, proto-japoneses, ya que en esta época es difícil hablar de nacionalismos y demás. Pero bueno, sí, onryos como el de Taira no Masakado, por ejemplo, el de Samurai Taira no Masakado. Y mencionábamos antes espíritus más modernos, ¿no? Podríamos decir casi a lo mejor, ¿no? Estas leyendas del folclore moderno. No me atrevería quizás del todo a llamarlo yokai, pero Estela, el teke-teke, la kuchisake onna, ¿se diferencian en algo estos seres a los yokai más tradicionales? Pues seguramente muchos folcloristas y especialistas, antropólogos en esta área te dirían que no. En el sentido de que, por ejemplo, hace poco la editorial Satori Ediciones sacó una enciclopedia, hace unos años, sacó una enciclopedia yokai del mismísimo Shigeru Mizuki, que ya comentaba antes, y él mismo, si mal no recuerdo, incluyó a algunas de estas criaturas que has comentado, como la Kuchisake Onna, dentro de esta categoría de yokai. Por lo tanto, yo sí que las llamaría yokai, solo que acentuaría ese toque moderno, ¿no? Porque siguen ese mismo rasgo, ¿no? De nacimiento a través como de, de cuentos, ¿no? Que surge entre la población. Se puede decir que a lo mejor ya con el paso del tiempo acabarían convirtiéndose en el kappa, ¿no? De hoy en día. Pues prácticamente sí. Yo entiendo que esa tradición oral y un poco escrita de años atrás se ha traducido a una tradición online que, si bien ha sido pues mucho más moderna, también ha permitido que llegue a muchísima más gente, claro. Son los nuevos yokai, ¿no? Del siglo XXI. Totalmente, yo sí que los consideraría así. Y vemos que muchos de estos seres, el teke-teke, ¿no? Como de la época de Sadako, tuvieron su boom, ¿no? Hace unas cuantas décadas. A día de hoy, Estela, ¿siguen naciendo seres de este tipo? ¿Se siguen creando como nuevos yokai? Sí, yo diría que sí que van surgiendo, solo que requieren de unos pocos años para asentarse, por así decirlo. Por ejemplo, el infierno de Tomino se ha convertido en una leyenda urbana en estos últimos años, y estoy segura de que en cierto punto quizás el personaje principal de esta leyenda forme parte de este selecto grupo de yokais.
pero en definitiva yo creo que sí, que ha dependido mucho, como bien comentabas, de este periodo de finales de los 90 y principios del 2000, con películas como El Anillo o El Grito, de directores tan afamados como Hideo Nakata, pues que han permitido que el interés hacia estas criaturas sea mayor y que por lo tanto el imaginario que las ha creado pues también se esparza por todo Japón y por todo el mundo. Y encontramos, ¿no?, que estas criaturas, el Teke-Teke, Sadako, bueno, u otras, ¿no?, más clásicas como la Nureona, Rokurokubi, dan bastante miedo, pero luego hay algunos otros yokais que parecen mucho más simpáticos. ¿Es el miedo algo obligatorio en los yokai o cómo se explica esta diferenciación? Pues para nada, de hecho no creo que hayan dos palabras contrarias, bipolares en este sentido, que se refieran a yokais buenos y yokais malos. Al final el yokai es una criatura caprichosa, es una criatura inherente de la naturaleza que lo envuelve, de ese contexto japonés, y por lo tanto en ningún caso me gusta hablar de los yokais, por ejemplo, como demonios. Vemos muchísimo esa traducción cuando es bastante imprecisa, teniendo en cuenta que ya hay palabras como oni o akuma para referirnos a demonio en japonés, u ogro en todo caso. Por lo tanto, es eso, los yokais pueden resultar buenos, entre comillas, resultar malos, depende del yokai, depende de la persona que se encuentre con ese yokai, y es por eso que también tenemos criaturas menos conocidas, como el Amabie, que técnicamente es una criatura de encuentro agradable, en el sentido de que nos va a dar salud, nos va a dar suerte, y pues ya está, no tiene absolutamente nada que ver con estos otros que comentábamos. ¿Habría alguna diferencia, Estela, entre los Oni y los Akuma o son sinónimos? Pues fíjate que quizás esta pregunta la respondería incluso un poquito mejor alguien que además se dedique a este tema de la traducción, pero así hago de pronto, yo sobre todo he visto Akuma como sinónimo de demonio o diablo en general, incluyendo también alusiones a diablos o demonios extranjeros, como por ejemplo el propio Lucifer, vamos a decir. Pero en concreto el Oni es el ogro japonés que habita pues en ese Jigoku budista, en ese averno budista gobernado por el dios Enma, por así decirlo. ¿Habría Onis de tradición sintoísta también? Pues en principio muchas veces sí que hay criaturas parecidas al Oni en la tradición sintoísta, aunque lo que comúnmente se confunde con un Oni no es exactamente de tradición sintoísta, aunque bueno, por sincretismo siempre hay relación, sino que se confunde al Oni con una criatura, bueno, con otra entidad conocida como Myo, que también aparece en muchas de estas portadas, ¿verdad?, o entradas o sanmon de templos budistas, por ejemplo. Y hemos visto que estos seres transmiten una enseñanza, muchos de ellos buscan advertir de un peligro. Estela, ¿habría algún yokai en específico cuyo mensaje o cuya historia te haya marcado especialmente o te resulte como especialmente interesante? Pues en general, la verdad es que uno siempre tiene sus favoritos, por supuesto. A mí en lo personal me gusta mucho la figura que ya he comentado antes. Tamamo no Mae es una de mis criaturas favoritas, definitivamente. Y por supuesto también es algo de lo que a mí siempre me encanta hablar, que es de la figura de la mujer en particular como fantasma remanente o vengativo, dependiendo del caso, como por ejemplo Otsuyu, Oiwa, este tipo de fantasmas, que son mujeres que en algún momento han pasado por una situación totalmente injusta y que incluso quizás han fallecido en consecuencia.
y que pues renacen, por así decirlo, en este plano como fantasmas. Y estas son algunas de mis historias favoritas y también de las historias favoritas de la mayoría de japoneses. Historias las de estos espectros que eran también reflejo de la sociedad de la época y reflejo de unas circunstancias, las de las mujeres en Japón, que en muchas ocasiones sí que eran una auténtica película de terror. Estela, muchísimas gracias por haber venido a Japón Oculto. Ha sido todo un placer poder conocer más sobre estos monstruos de Japón a tu lado. Nada, gracias a ti. Me encanta hablar sobre estos temas. Siempre es un placer y supongo que nos vemos a la próxima. Claro que sí. Un abrazo, Estela. Chao. Estás escuchando Japón Oculto. Yokais, en la cultura japonesa, lógicamente es de dónde proviene. Sin embargo, encontramos que estos seres, como seres mitológicos que son, tienen ecos, tienen ciertos puntos en común, ¿no?, con criaturas de otros lugares del mundo. No deja de ser un tema bastante curioso, pero yo me preguntaba también, oye, ¿y en España qué yokais podemos tener en España? Porque en España hay yokais. Y así ha sido como, haciéndome esta pregunta, he ido a mi pequeña biblioteca y he cogido varios libros que guardo con mucho cariño, que son, bueno, pues pequeños bestiarios de seres mitológicos españoles. Y al final es que los yokai son seres mitológicos, no son ni fantasmas, ni espíritus, ni espectros, ni demonios. Son criaturas que se suponen que están vivas, como perros y gatos, y que viven sus vidas con los de su especie en sus propios hábitats, al margen de las sociedades humanas. Entonces, claro, todas las civilizaciones, todas las culturas tienen sus propios yokais, entre comillas, algo que quizás pueda sorprender a muchos, pero que en realidad es algo que llevamos sabiendo desde siempre. Entonces, ¿cuáles son los yokai españoles? Pues el primero de los libros que nos va a ayudar a ver algunos pocos ejemplos sobre este tema, pues sería Monstruos Ibéricos, Ogros y Asustaniños Españoles, de Javier Prado. Un libro precioso, buenísimo, una investigación que es casi una tesis doctoral, que recoge muchas de estas criaturas de pesadilla de todo el panorama español, de diferentes lugares y comunidades, porque sí que es cierto que normalmente todo lo que es la mitología del norte de España está mucho mejor documentada que la mitología del sur. Algo muy triste también, porque hace que aquí en Andalucía nos sea muchas veces mucho más complicado saber nuestras propias raíces mitológicas. Pero en el trabajo de Javier hace pues prácticamente un mapa de todas estas criaturas de todos lugares de España. Y nos encontramos seres de auténtica pesadilla con los que en un principio se intentaba asustar a los niños para que se portaran bien. Un carácter didáctico el de estos seres que también era compartido por los yokais de la mitología japonesa. Y es que al final lo que intentaban era transmitir
una enseñanza. Enseñar por qué determinadas conductas eran peligrosas y no debían de hacerse. Y de esta forma encontramos seres como la tragantía en Andalucía o el Orcabela en Galicia, con esa mitología gallega tan bonita. O encontramos en Cantabria seres como la Gurrumela, en Cataluña María Bruta, o uno de mis favoritos que está presente tanto en Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León o Extremadura, la Mano Negra, una criatura de la que de hecho incluso mi propio padre se acuerda de que le contaran historias sobre este ser de pequeño. Una mano negra que era, pues como su nombre indica, una mano cercenada, muchas veces llena de pelo, como si se tratase de la mano, de la zarpa de una bestia. Una mano que se arrastraría por el suelo, así como la cosa de miércoles acabaría accediendo a los dormitorios de los niños que se habían portado mal para hacer muchas cosas dependiendo del lugar de España donde nos encontremos. La mano podría desde intentar asfixiar al niño mientras duerme, provocarle pesadillas, hacer cosas más inocentes como desordenar la habitación o provocarle un escalofrío por toda la espalda. O una de mis favoritas es anunciar la llegada de la mano negra al cuarto, diciendo este ser en voz alta que se va aproximando al cuarto del niño que se había portado mal, y entonces el joven, entre lágrimas, acabaría pidiendo perdón por haberse portado mal. De esa forma, la mano negra vería que el niño había aprendido la lección y se marcharía diciendo: la mano negra soy y por donde he venido me voy. Pero son muchas las versiones que existen sobre este ser. De hecho, hay incluso algunas que dicen que se dedicaba a asfixiar al ganado, dejando una marca muy específica en ellos, casi como si fuese una especie como de chupacabras, ¿no? En cierta forma. Pero también se liga históricamente con las acciones del grupo terrorista La Mano Negra, que operó toda la zona de Andalucía a finales del siglo XIX. Sin embargo, no es que esta leyenda naciera después de este grupo terrorista, sino que ya a finales del siglo XVI y XVII se podían encontrar historias de la mampesadilla o la mampesada, seres que se dedicaban a posar la mano encima del pecho de aquellos que estaban durmiendo para provocarles auténticas pesadillas. Son estos algunos de esos seres mitológicos que pueblan nuestros valles y montañas, que pueblan los rincones más remotos de la preciosa y maravillosa geografía y sociedad españolas. A modo de reflexión en este programa, pues sería recuperar, ¿no?, un pequeño atisbo de iluminación, una pequeña reflexión que ya pues adelanté, ¿no?, durante la entrevista a Estela, y es que sería precioso, pero precioso, que el tener a estas nuevas generaciones como la mía, pero también los que nos precedieron ya, ¿no?, y los que nos siguen, que todos nosotros nos estemos exponiendo a la cultura japonesa y a cómo los japoneses han adaptado al manga y al anime a sus propios seres mitológicos, a sus yokais, a sus yureis, a sus oni, a sus tsukumogami. Sería precioso que todo eso que estamos viendo que han hecho ellos cale dentro de nosotros y nos motive a hacer lo mismo con nuestros propios seres mitológicos. Sería precioso encontrar un boom del
cómic español, del tebeo español, pero basado en seres mitológicos españoles. Sería muy bonito rescatar del olvido a todos los seres de los que hemos mencionado, popularizarlos y hacerlos accesibles, con sus historias de aventuras, con historias de comedia, con historias de terror. Sería algo sumamente bonito y es una de esas cosas de las que nos podemos enriquecer de aprender tanto de Japón. Y es que tenemos mucho que aprender de Japón, como siempre digo, y ellos también tienen mucho que aprender de nosotros. Quizás esta adaptación de la cultura más tradicional, de las costumbres, esto ponerlo en valor, adaptándolo a los nuevos tiempos, adaptándolos a las formas de comunicación de hoy en día, sería una forma muy bonita de rescatar, de aprender y de aprovechar ese bagaje cultural. Y es que al final no son tonterías, es parte de nuestra historia, son seres que han vivido durante generaciones a nuestro lado. ¿Por qué no darles el papel que les corresponde? ¿Por qué no aprender de ellos y amarlos? ¿Por qué no descubrir a nuestros propios yokai? Yo soy David Vargas y esto es Japón Oculto. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.